Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a realizar un problema para calcular el trabajo que realiza una persona contra la fricción cuando se está desplazando caminando. Y bueno, vamos a recordar, bueno, aquí tenemos esta persona de 70 kilogramos que se va a desplazar una distancia de 1 kilómetro y va a realizar un trabajo contra la fricción, ya que el coeficiente de fricción dinámico es de 0,04. Entonces, esos datos son aproximadamente en los valores cercanos a la realidad, el estándar de muchas personas y el coeficiente de fricción que tenemos para el desplazamiento a pie. Y bueno, entonces esta persona de aquí para acá se está desplazando una distancia, de aquí para acá, una distancia que vamos a llamar delta X de 1000 metros, que es 1 kilómetro. Para ello vamos a recordar entonces que el trabajo se representa como W mayúscula, W minúscula es el peso, N es la fuerza normal, esta F cursiva es la fuerza de fricción, el trabajo en unidades, el paréntesis entre corchetes significa unidades, el trabajo se mide en las unidades de joules, y los joules son newton por metro o kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. La definición del trabajo es la integral de la fuerza por la derivada de la distancia. Y bueno, entonces eso significa que el personaje que tenemos aquí, vamos a volverlo a dibujar, tenemos ahí una persona, como está desplazándose, está aplicando una fuerza que va en este sentido. Sin embargo, la fuerza de fricción se le está oponiendo al desplazamiento. Y no es el único par de fuerzas que tenemos ahí. Tenemos también al peso que va hacia abajo. Impidiendo que el peso haga que la persona se hunda en el suelo, tenemos a la fuerza normal hacia arriba. Y entonces, como está, digamos que caminando en horizontal, no hay ningún ángulo ni nada. Y entonces, de aquí tenemos que la suma de fuerzas en Y, que nada más tenemos a la normal y al peso, es igual a la normal que va hacia arriba menos el peso que va hacia abajo. Y esto es igual al producto de la masa por la aceleración en el eje Y. Y como no se está hundiendo en el suelo ni tampoco está levitando, pues sí, pues es lo que significaría que la aceleración fuera positiva, que está levitando, que se está proyectando hacia el cielo, como no tenemos ninguna de las dos, entonces la aceleración en Y vale 0, y eso significa que la masa por 0 me va a dar 0. Entonces de aquí despejo la fuerza normal es igual a W, que está restando, pasa sumando. Entonces la fuerza normal es igual a W. ¿Y quién es W? W es el peso, por lo tanto es igual a la masa por la gravedad. Y hasta aquí queda el análisis en el eje Y, bueno, en el eje Y. Vamos a hacer ahora la suma de fuerzas en el eje X. Aquí tenemos en el eje X. En el eje X nada más tenemos a la fuerza que está aplicando esta persona en sus piernas y la fuerza de fricción. Entonces, esto es igual a la fuerza menos la fricción. Y esto es igual a la masa de la persona por la aceleración en el eje X. Vamos a suponer que el concepto de aceleración es bastante, ahorita totalmente literal, entonces no hay ningún cambio en la velocidad. Simplemente va a una velocidad constante. La velocidad es constante. Para que podamos hacer estos cálculos, debemos suponer que la velocidad es constante, entonces no está acelerando ni desacelerando. Entonces, esta aceleración es igual con 0, y 0 por la masa sigue siendo 0. Entonces, la fuerza de fricción, perdón, la fuerza que está aplicando esta persona es igual a menos, bueno, la fricción que está negativa, que pasa al otro lado positiva, es igual a la fricción. ¿Y quién es la fricción? La fricción es igual a la fuerza normal por el coeficiente de fricción. Y ya también habíamos despejado a la fuerza normal. La fuerza normal es igual a la masa por la gravedad. Entonces esto es igual a la masa
por la gravedad por el coeficiente de fricción μ. Y entonces ya tenemos la fuerza. Ya tenemos el valor de la fuerza. Entonces ya podemos aplicarlo. Como aquí la fuerza no depende no depende absolutamente nada de la distancia, entonces esta integral queda simplemente como fuerza por desplazamiento. Y el desplazamiento pues es el delta X que habíamos puesto aquí. Entonces el trabajo es igual a la fuerza, es igual a la fuerza, que es igual a la masa por la gravedad, por el coeficiente de fricción, por el desplazamiento. Entonces ya poniéndole números a esto, entonces queda que W mayúscula, que es el trabajo, es igual a la masa, que son 70 kilogramos, por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por el coeficiente de fricción 0.04, por la distancia, que son 1000 metros. Ay, casi ya no cabe. Y bueno, por son 40, 4 por 7, 28, que eran 40, 280, 2800, 28000. Entonces el trabajo está en el orden de 27,000 y cacho metros por metro cuadrado. Metro por metro da metro cuadrado sobre segundo cuadrado y kilogramo. O sea que son los joules. Estos son los joules. Híjoles, voy a tener que hacer el cálculo fuera de pantalla. Entonces son que 9.8 por 2000 metros por 0.04 por 70. 27,440. 27,440 joules. Ese es el trabajo realizado por una persona de esta masa que se desplaza una distancia de 1 kilómetro. Y en general, para cualquier tipo de desplazamiento, esa sería la fórmula para conocer el trabajo de cualquier desplazamiento, siempre y cuando no haya más fuerzas interviniendo. Por ejemplo, que no vaya subiendo una rampa, o que el viento no sea muy fuerte, porque ya cuando el viento es muy fuerte, entonces también estás trabajando contra la fricción. De hecho, así como dato adicional, desde los 30 hasta los 100 kilogramos de peso, la masa en kilogramos, más o menos se requiere una velocidad en kilómetros por hora igual para tumbar. Por ejemplo, una persona que pesa 30 kilogramos, un viento de 30 kilómetros por hora es capaz de tumbar a esa persona. Y una persona de 100 kilogramos, para que el viento la tumbe, necesitas una velocidad de viento más o menos igual para que estando parada completamente le dé la vuelta al viento. Obviamente esto varía dependiendo del ángulo en el que esté parada la persona. Y entonces, si esa persona pesa 50, un viento de 50 la puede tirar. Si pesa 70, un viento de 70 la puede tirar. Así como a grandes rasgos, porque varía mucho de cómo esté parada la persona, porque puedes poner más oposición al movimiento dependiendo del ángulo en el que estés parada. Bueno, que esté parada la persona. Entonces, esto varía mucho. Pero eso es así en general. Si no hay viento y si no hay rampas, esta es la fórmula para calcular el trabajo realizado.